En principio, la actuación de Raúl Sendic como presidente de ANCAP. Ah, ¿qué está? No, para mandar, le coordino traslado nomás. Esto que hago una orden. ¿Eh? ¿La computadora? Y ya empezamos. ¿Estoy ahí? Bueno, buen día a todos. ¿Está todo funcionando? Hola, buen día a todos. Tenemos mucha alegría de poder realizar finalmente esta actividad que venimos planificando desde la Cátedra de Neumología y que encontramos, por suerte, un gran eco en la Cátedra de Laboratorio Clínico y pudimos hacer un trabajo en conjunto respondiendo a una necesidad y a distintos aspectos que fuimos recogiendo en este tema tan dinámico de COVID-19. Y nosotros, en tanto neumólogos, nos vimos, por un lado, solicitados en cuanto a nuestra intervención en puntualmente la toma de muestras respiratorias en los pacientes críticos con COVID en los cuales se sospechaba Aspergillus. Esto motivó de nuestra parte una revisión de la literatura, apuntando fundamentalmente a los criterios diagnósticos y a el valor de las muestras a obtener, y por supuesto nos encontramos como todos con la gran dificultad, y es a qué estudios debían ser sometidos estas muestras para poder acercarnos a un diagnóstico, sabiendo que la dificultad del diagnóstico de la aspergilosis pulmonar es previo al surgimiento del COVID y ha sido motivo de varios estudios que hemos hecho desde la Cátedra de Neumología. Pero bueno, una vez más se nos presenta este desafío y tratamos de, en una presentación y convocando a todos los protagonistas del estudio y diagnóstico de estos pacientes, para poder llegar a acuerdos operativos incluso, para que podamos, en definitiva, ofrecerle a los pacientes el mejor diagnóstico y tratamiento. Así que, sin más, agradecer a todos los participantes, agradecer al equipo de neumología que se puso este trabajo al hombro y, por supuesto, el trabajar en conjunto con la gente del laboratorio clínico. Así que, bueno, vamos a empezar. Bueno, lo pones en la combo. ¿Cómo hago? Porque el Zoom lo tengo ahí en WhatsApp. No tengo WhatsApp. Son los 11 de renovación, el número 11 va a valer 4.950. ¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Nicolás Tomasino, soy uno de los expositores de hoy. Está después Ana Inés Cruz, que es neumóloga y endoscopista, profesora agregada de la cátedra, y agradecemos al doctor Mauricio Carbia, especialista en el laboratorio clínico, profesor adjunto del Departamento de Laboratorio Clínico, que va a hablar de las técnicas diagnósticas. Ok. Estoy totalmente probado. A ver si avanza. Bueno, esto es de ATS, de ahora de hace unos días. La idea es decirles que, bueno, que no solo nos preocupa a nosotros, que les preocupa a todos, y un poco creemos que este es un enfoque correcto. En ATS se preguntan si deberíamos estar particularmente preocupados acerca de la aspergilosis en los pacientes COVID, y la respuesta es que sí, pero en el huésped correcto, en el entorno clínico correcto y con los hallazgos de laboratorio correctos, y un poco esa va a ser la guía de esta charla. Vamos a tratar de identificar al huésped, de identificar aquellas condiciones o situaciones clínicas que incrementen la sospecha y qué elementos tenemos para, desde el punto de vista del laboratorio y los hallazgos, para sustentar ese diagnóstico. Así que ese es un poco el mapa. Vamos a abordar esos puntos escalonadamente y finalmente a tratar de cerrar la charla haciendo los planteos de si esa aspergilosis es probable o posible. ¿Sí? Este es un poco el enfoque clásico que nosotros teníamos en Aspergillus,
en el cual tomábamos en cuenta la inmunidad del huésped, tanto en más como en menos, metíamos en ese algoritmo el daño pulmonar preexistente y encasillábamos a los pacientes en diferentes posibilidades. Si estaban muy inmunosuprimidos, era una aspergilosis invasiva, y si tenían inmunidad en más, íbamos hacia las aspergilosis broncopulmonares alérgicas. Este enfoque, que nos quedaba muy cómodo y confortable, lamentablemente no es aplicable a COVID, como vamos a ver más adelante. Para que tengan una idea acerca de aspergilosis y huésped, no están las citas, pero si quieren después se las paso. Estas son las frecuencias reportadas de aspergilosis en distintos escenarios clínicos de pacientes críticos. Y acá tenemos en UCI es un 2%, en los pacientes con distrés sube a un 8%, en ECMO sube a un 14%. Ya abrimos un poco los ojos hace algunos años con la aspergilosis vinculada a influenza, que era un 20%, y ahora los reportes de COVID, si bien hay diferencias vinculadas a la variabilidad en los métodos diagnósticos y en las clasificaciones, oscila en principio entre un 20 y un 30% la aspergilosis en COVID. Sabemos que la sobreinfección es frecuente en los pacientes COVID. Esa sobreinfección puede ser bacteriana, viral, SP o micótica, y vamos a abordar las micóticas hoy, dentro de ellas la aspergilosis. Tiene nombre la aspergilosis vinculada a COVID, kappa por la primera letra de cada una de estas cuestiones, y se define como aquella aspergilosis invasiva en proximidad temporal a una infección por COVID. En principio, se equipara a la aspergilosis invasiva, y muchas de las cosas que sabemos de kappa son, de alguna manera, una traslación de lo que sabemos de aspergilosis invasiva. Lo que sí sabemos claramente es que empeora el curso del COVID e incrementa significativamente la mortalidad. Entonces, ¿quién es el huésped en el cual nosotros podemos plantearnos una aspergilosis en el contexto de COVID? En principio, hasta ahora la evidencia que tenemos es que es en pacientes críticos que están con un distrés respiratorio. No se sabe nada y probablemente aparezcan en principio en el próximo tiempo más trabajos acerca de aspergilosis a la salida de CTI o en pacientes que recién están extubados, etc. Pero por ahora la evidencia que tenemos está vinculada a aspergilosis. ¿Sí? Está vinculada a los pacientes que están en CTI. Tenemos algunos factores de riesgo que incrementan la probabilidad clínica, que es que haya recibido tocilizumab, que recibiera corticoides previamente por tiempo prolongado, que sea un receptor de órganos sólidos, trasplantado de órganos sólidos, o pacientes con EPOC. La prevalencia en trabajos es variable, bastante variable, de 3 a 35%. Ahí tienen unos dibujitos para hacerse una idea. Esta variabilidad está vinculada a la ausencia de consenso en las definiciones previas hasta un consenso que salió hace poco, y a la dificultad para distinguir colonización de infecciones. Si nos ponemos demasiado estrictos, vamos a tener bajo nivel, si nos ponemos demasiado permisivos, vamos a tener alta incidencia. ¿Qué es lo que pasa en Uruguay? Bueno, este es un trabajo de la doctora Villarino, que es intensivista y posgrado de infectología. Tiene algunas limitaciones este trabajo, es un trabajo monocéntrico, donde el lavado para obtener la muestra se hizo por lavado bronquiolograr a ciegas. Pero más allá de esas limitaciones, interesa destacar que en Uruguay, en principio, seguimos más o menos la prevalencia en el mundo, que es 3 de cada 10, ¿sí? Interesa destacar que están asignados por una elevada mortalidad y que no es necesario que pasen demasiados días, sino que la mitad de esos pacientes que tuvieron aspergilosis CTI fue entre el día 1 y 7 de la ventilación mecánica. Así que, respecto al diagnóstico de kappa, para hacer un breve resumen, los desafíos son distinguir colonización de infección invasiva. Vamos a tener dificultad para obtener las muestras, y de eso se va a encargar la doctora Cruz. Las técnicas y estudios que estamos utilizando no están validados, y estamos haciendo inferencias a partir de técnicas no validadas, todavía no hay trabajos, y existe la posibilidad de falsos positivos, como seguramente aborde el doctor Carlos. Los pilares diagnósticos para hacer planteo de una aspergilosis son clásicamente la clínica, la imagen y la evidencia micológica, eso es lo que usamos. La clínica en estos casos, en el contexto de aspergilosis y COVID, lamentablemente es inespecífica. La imagen no es patognomónica y la evidencia micológica es difícil de obtener. Así que,
como dijimos al inicio, ese enfoque clínico vinculado a la inmunidad, la estructura y la imagen, en estos casos es relativamente inútil, ¿sí? Hay que mantener un alto nivel de sospecha y básicamente, dada la frecuencia cercana al 20 o 30%, debemos por lo menos plantearlo en todos los pacientes que están ventilados y tratar de descartarlo en algunos. Respecto a la clínica, los síntomas son indiferenciables del COVID grave. Debemos incrementar la sospecha si tienen fiebre refractaria, puesta entre comillas, es decir, fiebre que no cede ante un tratamiento antibiótico bien conducido y orientado a los gérmenes de la unidad, la presencia de nuevos infiltrados, teoría de intercambio gaseoso, también refractarios, y algunos signos clínicos que aparezcan en la evolución, como ser derrame pleural, nuevo roce pleural, que va a ser extremadamente difícil de detectar en un CTI con el EPP, pero bueno, y la presencia de hemoptisis. Como les dije, no hay un criterio temporal para hacer el planteo de aspergilosis y puede estar presente desde los primeros días de ingreso a CTI. Así que, como mensajes claves respecto a la clínica es inespecífica, no permite por sí sola hacer planteo de aspergilosis vinculada a COVID. Debemos siempre mantener un alto nivel de sospecha e incrementarlo aún más ante la presencia de un nuevo embate infeccioso con fiebre, nuevos infiltrados, cambios inmunológicos, alteración del intercambio de gases o hemoptisis. Respecto a la imagenología, esta es la placa de una paciente con COVID. Claramente no es útil para hacer planteos respecto al aspergillus. La TAC es también poco específica, es difícil diferenciar imágenes propias del COVID grave, tanto agudo como evolucionado de la aspergilosis, y las clásicas imágenes de la aspergilosis son difíciles de encontrar e infrecuentes. Si están, tienen alto valor predictivo positivo, ya que es excepcional que los nódulos o la cavitación estén solos en COVID. Y lo otro que a veces usamos es el signo del halo, que no hace diagnóstico de aspergilosis porque puede estar presente en la neumonía organizada o en los infartos. Recuerden que estos pacientes tienen endoteliopatía y trombosis. Respecto a la imagen, bueno, acá ven, estos son imágenes de COVID y de aspergilosis. En algunos casos ven que tienen vidrio ilustrado en las primeras etapas, a veces crazy paving, que ahora se ha puesto de moda, a veces en etapas más avanzadas hay consolidaciones redondeadas, a veces con vínculo vascular, y en las etapas tardías puede haber signo del halo inverso, consolidación. En etapas más avanzadas, y si encontramos cavitación o nódulos pulmonares múltiples, debemos incrementar la sospecha diagnóstica, ya que, como dijimos, son excepcionales en COVID. Hay patrones que son sugestivos, pero que no son patognomónicos. Las consolidaciones segmentarias pueden ser de aspergillus, pero también de sobreinfección. La cavitación es cierto que debe incrementar el nivel de sospecha, pero puede estar presente en una neumonía necrotizante, el árbol en brote y los nódulos centroalveolares. Así que, como mensajes claves de la imagenología, es que no hay una imagenología patognomónica, la especificidad es baja. Capa y COVID comparten gran parte de la imagenología. Si encuentro nódulos múltiples o cavitación aislados, sin otras alteraciones, puedo plantearlo, ya que son infrecuentes en el COVID solo. Y si tengo nuevos infiltrados, refractarios, por decirlo de alguna manera, debo incrementar mi sospecha de que estoy frente a una aspergilosis vinculada a COVID. Dejo con la doctora Grus. Bueno, buenos días a todos. Acá un poco lo que me toca a mí es hablar de cómo llegamos a obtener esa evidencia micológica. Por un lado, vamos a tener los test micológicos, que de eso va a profundizar Mauricio, y por otro lado vamos a tener las posibles muestras biológicas donde aplicar esos tests. Entonces, recordando los test micológicos, tenemos test que son directos y otros indirectos. Los directos son aquellos como buscar en el directo del cultivo el hongo, y los indirectos son ya sea porque buscamos antígenos que están asociados, como el galactomanano, con una replicación activa y una invasión del hongo, o hacer un PCR, que, bueno, ahí vendría a ser la amplificación del ADN, ese podría estar en directo, me parece que ahí me confundí. Y otro antígeno, el 1,3 beta de glucano, que es panfúngico, que creo que no hay en Uruguay ahora, pero tengo que conocer porque capaz que próximamente está. Y los estudios de serología, que son la clásica, por ejemplo, método por ELISA, donde tenemos
la IgG clásica, o por doble difusión en gel, que es la precipitación de los antígenos. Pero todo esto lo va a hablar más Mauricio. Y recordar que el galactomanano tiene dos métodos, uno que va a ser cuantitativo y otro semi-cuantitativo. Esto va a ser importante porque cuando hablemos de puntos de cortes diagnósticos, si nosotros vamos a hacer un test que no es cuantitativo, no vamos a poder tener ese cutoff que vamos a necesitar para nuestra probabilidad diagnóstica. Y las muestras pueden ser respiratorias, sería el ideal, porque sería que estamos, lo que más nos aproximaría a un diagnóstico de certeza, y ahí podemos obtener tejido, obtener lavado bronquialveolar, lo que le llaman mini LVA ciegas, si bien no es un lavado bronquialveolar porque no se enclava en el alvéolo, y el aspirado traqueal con circuito cerrado, que incluso es más un aspirado de la tráquea de los bronquios porque no llega incluso a enclavarse más profundo. Y después tenemos la sangre, porque estos test indirectos se pueden realizar tanto en muestras respiratorias como en sangre, y entonces también vamos a poder apoyarnos, aunque sabemos que en estos pacientes la positividad de estos test en sangre, la sensibilidad es mucho más baja. Nos aportan por su positiva, pero su negativa no nos descarta el diagnóstico. Entonces, empezando por las posibles muestras respiratorias biológicas, la mejor de todas sería poder obtener el tejido pulmonar. Y si se visualizara las cifras aceptadas a 45 grados invadiendo el tejido pulmonar, sería el gol estándar diagnóstico y podríamos decir que estamos ante un capa probada, el proven capa. ¿Esto cómo lo podríamos obtener? Bueno, tendríamos que hacer una biopsia transbrónquica por broncoscopía o una punción transparietal guiada por TAC. Se imaginarán que en estos pacientes críticos esto sería un muy alto riesgo, y los trabajos que hablan de capas probadas se basan más que nada en centros que han hecho biopsias en pacientes post-mortem, ya sea por necropsia o porque hacen estos test en pacientes post-mortem. Siguiendo, le seguiría en una siguiente mejor muestra biológica una obtención de lavado bronquialveolar, que consistiría en usar un broncoscopio, enclavárselo en el alvéolo. Esto tiene la utilidad que en aquellos pacientes que tienen lesiones localizadas, como la tomografía que les muestro, permitimos ir al sitio donde está ocurriendo la sobreinfección sospechada, y a su vez tiene la virtud que vamos a ir mirando y visualizando esa vía aérea y podemos diagnosticar aspergilosis endobronquial, esas placas blancas clásicas características que se describen, que les muestro en la fotografía. En un lavado bronquialveolar podemos solicitarle que se realice directo y cultivo micológico. Esto nos va a hablar Mauricio, pero tenemos entendido que a veces es medio difícil poder hacer ese tipo de interpretación de la muestra. Luego se le puede pedir el galactomanano, que el galactomanano hasta ahora, como es liberado durante el crecimiento aspergilar activo, como yo les había dicho, es altamente indicativo de aspergilosis pulmonar invasiva. Hasta el momento es el principal test para la aspergilosis pulmonar invasiva asociada a infección viral severa. No confirma invasión tisular, porque no es que estamos viendo la IF aceptada invadiendo el tejido, como en la muestra de tejido, pero se plantea que un punto de corte galactomanano mayor a 1, y si le estamos un poco más estrictos, mayor a 1,5, podría tener una sensibilidad del 90%. Si bien podemos hacer tanto ELISA como lateral flow A6, se prefiere ELISA para poder tener un test cuantitativo y poder usar ese punto de corte. Y lo que se plantea es que si se asocia a un galactomanano en sangre en el mismo paciente, si bien sepamos que la sensibilidad es muy baja, es de un 20%, nos aumenta mucho el rédito diagnóstico de asociar galactomanano en LVA y galactomanano en sangre. Otro test que por ahora no está disponible en nuestro país, pero capaz que próximamente lo tengamos, porque todo esto es muy dinámico, es la realización de PCR. Lo que tiene la PCR, que amplifica ADN, ya sea de hongo que esté colonizando, hongo que esté activo, y entonces es difícil diferenciar de la colonización. Y lo que se plantea en la literatura es que se requieren 2 seriados de PCR para poder plantear el diagnóstico, y en ese caso tal vez es más complicado poder repetir 2 de estos procedimientos en estos pacientes por lo críticos que son y los riesgos de aerosolización. Ahora, siguiendo con esto, ¿qué pasa con el LVA y COVID? Porque ciertamente este año 2020, en marzo, todas las sociedades científicas de las sociedades de broncoscopía, neumología intervencionista, plantearon que
la broncoscopía no era el método de elección para el diagnóstico de COVID. Estos pacientes no lo usaríamos para el diagnóstico de COVID, pero como dijo Nico, son pacientes que pueden tener la sobreinfección a los pocos días de tener el diagnóstico de COVID y estar graves en CTI. Entonces, como la fibro es un procedimiento que genera aerosolización de partículas, se planteó, y la SUN adhirió a esto, la Sociedad Uruguayana de Neumología, de que la broncoscopía tiene un rol muy limitado en el diagnóstico de COVID, estando casi contraindicada. Pero hay una letra chica que decía que se debería considerar aquellos pacientes en los que pudiese aportar otros diagnósticos diferenciales que cambiaran significativamente la conducta terapéutica. Y si tenemos en cuenta que esta infección, esta sobreinfección, tiene un 50% de mortalidad, capaz que estamos en ese punto que tenemos que tener esa flexibilización. Entonces, otros puntos, problemas que había es que no se sabía cuándo los pacientes dejaban de ser negativos, cuándo deja de haber COVID en el lavado bronquialveolar. Se plantea que 30 días post recuperados los síntomas, o sea, no va a ser la situación, porque acá vamos a tener pacientes sintomáticos en los cuales sospechamos una sobreinfección, y sí sabemos que hay más COVID en el lavado bronquialveolar y que los hisopados tienen más sensibilidad que en el nasofaringeo, o sea que evidentemente sí es una maniobra que es de riesgo y que tenemos que saber cómo hacerla. En el 2020 casi que nadie hizo broncoscopías acá ni en el mundo. En Argentina nos plantean no se pongan a hacer endoscopías en CTI para sobreinfección, pero sin embargo vimos que hay literatura que avala que la fibrobroncoscopía o la broncoscopía podría ser segura y eficaz en pacientes críticos con COVID. Esto salió en febrero de este año, es una letra al editor en la revista Chest, y que ellos plantearon que si nos basamos en otros síndromes respiratorios agudos, donde veíamos que con la broncoscopía no había una mayor transmisión de la infección, pensamos que capaz que se puede hacer una broncoscopía segura en COVID. Entonces plantearon que había como no habían publicaciones, muchas incertidumbres sobre si recomendarlo o no, y ellos planteaban su hipótesis que era que si se realiza una broncoscopía con apnea intermitente, es segura tanto para el paciente como para el personal de salud involucrado. En este trabajo, que en 421 pacientes que ingresaron con COVID en CTI, de esos 321 estaban intubados y 107 pacientes requirieron broncoscopía, y se realizaron un total de 241 procedimientos. Esto fue en un mes de estudio, y el protocolo de broncoscopía que ellos se plantearon fue, si el paciente estaba sedado, bien, si no estaba sedado, se hacía una anestesia periprocedimiento con propofol y rocuronio para disminuir el riesgo de respiración espontánea y aerosolización durante el procedimiento. Se hacía una hiperoxigenación de 2 minutos con FiO2 a 1%, a 100% para maximizar el tiempo de apnea. Luego, el ventilador en stand-by y la desconexión del tubo endotraqueal o la traqueostomía del ventilador, el personal participante, protección personal completa, que es la que estamos habituados en las áreas COVID, gorro N95 bien adaptada, máscara facial sobre túnica y guantes, con la correcta puesta y sacada. Si disponible en una habitación con presión negativa o filtros CEPA transportables, es el ideal, y si hay disponible, el ideal es con broncoscopio descartable. Pero si no hay disponible, lo que se plantea es que la desinfección del broncoscopio tiene que ser como la habitual, pero con la precaución de que se sumerja completamente el equipo, enteramente todas sus partes, y realizar la limpieza del equipo con la EPP puesta, porque ahí es otro momento en lo cual se puede generar la aerosolización de partículas. Los resultados que obtuvieron fue que ninguna de las personas involucradas en la realización de la broncoscopía resultó tener hisopado nasofaringeo positivo hasta 14 días posterior al último procedimiento. No hubieron complicaciones durante el procedimiento y fue bien tolerado por los pacientes, si bien no es la modalidad y el protocolo habitual de realizar una broncoscopía en paciente crítico. Y obtuvieron, en cuanto a los resultados microbiológicos, un 65% de los lavados tuvieron cultivos positivos en comparación con 45% de los aspirados traqueales. Y 1/3 de estos lavados fueron en pacientes que tenían aspirado traqueal previo negativo, demostrando una sobreinfección y neumonía secundaria. Como conclusión, plantean que realizada en determinadas condiciones la broncoscopía resultó segura tanto para los pacientes como para el personal de salud involucrado, y que hasta en un 30% de los casos confirmó una sobreinfección micótica o bacteriana secundaria. Entonces, es como que tenemos que aprender a hacer e indicar la broncoscopía en estos pacientes. Siguiendo con las muestras respiratorias, lo que surgió estos meses,
para poder hacer una muestra profunda, con menores riesgos para el personal, es lo que es la realización de lo que se llama en la literatura mini LVA a ciegas. Si bien no es un lavado bronquioalveolar, porque es a ciegas, si partimos de la base de que un paciente tenga una afectación pulmonar difusa y bilateral, cualquier lado donde nosotros enclavemos una sonda va a estar recuperando muestra de un pulmón afectado. Entonces no sabemos a dónde nos estamos dirigiendo, no es una muestra dirigida, pero si introducimos una sonda de aspiración, ahora le vamos a mostrar cómo sería la técnica. No está validado para el diagnóstico de aspergillosis pulmonar invasiva, como les decía Nico, porque no hay trabajos realizados de validación. Tampoco está validado cuál sería el punto de corte del galactoma nano, ni para la PCR, pero se plantea que es mejor una muestra de un mini bala ciega que de un aspirado traqueal, por ejemplo. Y sería una alternativa cuando estamos en un centro que no tenemos la posibilidad de hacer un lavado bronquialveolar. A esta muestra también se le puede pedir el directo y cultivo, se le puede pedir y el galactoma nano. Lo que no está claro es cuál es el punto de corte. Con un galactoma nano 4,5, que es la literatura lo más exigente, pareciera que podríamos decir que tenemos un posible capa, y si tenemos un galactoma nano 1,2, se sugiere repetir la muestra, y con 2 por encima de 1,2, también podríamos decir que estamos ante un posible capa. En cuanto a la técnica, se utilizaría una sonda de aspiración que tenemos disponible en el CTI. Por supuesto, todos estos materiales tendrían que estar estériles y lo tenemos que hacer con guantes estériles. Un swivel, que sería un conector para disminuir la aerosolización, también se conviene hacerlo desconectado del ventilador y con un paciente que tenga un PAFI que lo pueda tolerar y haciendo ese mini apnea, porque en realidad los riesgos de aerosolización son parecidos a lo de la broncoscopía, y esto con el paciente sedado también, y eso sería el frasco trampa cerrado, hermético, que tendríamos que tener tanto como las alícuotas que quisiéramos obtener. Se introduce la sonda en la sonda orotraqueal, se instila el suero, y luego se conecta el frasco hermético cerrado a la sonda y a la aspiración de la pared, y como se puede ver, se aspira el suero y ahí se obtiene la alícuota. Una vez terminado, se clampea la aspiración para que no siga aspirando y se desconecta el circuito. Hay que tener en cuenta que hay que hacerlo con material estéril, el paciente sedado y pluralizado para que también no tenga respiración espontánea, no tosa y desconectado el ventilador. Las alícuotas, está descrito una alícuota entre 20 y 40 ml, pero depende de lo que querramos, las muestras que queramos obtener. Si queremos sacar alícuotas para microbiología por sobreinfección bacteriana y hacer un micológico directo cultivo y un galactoma nano, tendríamos que sacar 20, 20 y 20 en cada frasquito por separado. La primera muestra para bacteriología y el resto, las otras dos, para micológico. Y teniendo en cuenta de posicionar la sonda hasta donde uno siente que se enclava, ¿no? Donde siente un stop. Bien, juntando todo esto, es que proponemos un algoritmo para cómo hacer la toma de muestras respiratorias en estos pacientes que están complejas. Ahora vamos a ver más adelante si Mauricio avala un poco estos criterios en función de los test que estamos solicitando. Entonces, si usted tiene un paciente en el cual sospecha una sobreinfección por Aspergillus, o sea, sospecha capa, y a su vez tiene la posibilidad de que se hagan los estudios micológicos en laboratorios como se deberían hacer, hay que preguntarse, ¿tengo una afectación difusa o no? Si tengo una afectación difusa, procedo a realizar un mini LVA ciegas. Si tengo un galactoma nano mayor a 4,5, un directo micológico positivo, que en esto nos profundizará más Mauricio, o 2 galactoma nanos de 1,2, mayor a 1,2, si esa es la situación, tengo un posible capa, podría iniciar tratamiento. Todo acorde a la clínica, por supuesto. Si eso es negativo y lo sigo sospechando, se sugiere realizar un lavado bronquialveolar dirigido, o sea, con broncoscopio, siguiendo el protocolo COVID que está demostrado que es seguro para el paciente y para el personal de salud involucrado. Si la afectación no es difusa, ahí el mini LVA ciegas, como yo les mostraba, uno no sabe dónde enclava la sonda de aspiración, convendría
ir directamente, si la sospecha es alta, a hacer un lavado bronquioalveolar, que es el que realmente se enclava en el alveolo involucrado en la afectación que muestra la tomografía o la imagenología, siempre y cuando cuenten con imagenología, por supuesto. Que en ese caso, si la lactomanano es mayor a 1 o el directo micológico es positivo, estaríamos ante un probable CAPA, un nivel de evidencia un poco mayor para el diagnóstico de CAPA, y estaríamos avalados a iniciar tratamiento. Si eso no es la situación y eso es negativo, habría que pensar si tienen un diagnóstico alternativo, ver si vino algo en muestras bacteriológicas y pensar si hay que repetir la muestra, la obtención de las muestras. Y bueno, sin más por ahora con esto, le doy lugar a Mauricio. Mauricio, ¿querés habilitar tu micrófono? Sí, estoy acá. Tenés habilitado para compartir tu pantalla. Dale, perfecto, ya comparto. Antes de la presentación, hacemos preguntas sobre todo esto. Dale, perfecto. No me deja, vos sabés, me dice que no tengo habilitada la función de compartir. Capaz que ahora te la vuelvo. A ver, acá, a ver. ¿Ahí podés? A ver. Sí, ahí sí. Vale, gracias. Dame un segundito. Voy a encontrar la presentación. Ahora sí. Acá estamos. ¿Se ve bien ahí? Sí, perfecto. Se ve perfecto. Esperen que lo voy a maximizar. No, para. ¿Se ve ahí? ¿Ahora? Sí, se ve. Ahora arreglamos acá. Bien. Esperen que me voy a acomodar un poco la pantalla, que la tengo toda media con todos los cositos del Zoom y no veo nada. No veo la presentación. Ahí. Sacar esto para acá abajo. Ahí va. Ahora sí, bueno, ¿cómo les va? Buenos días. Mi nombre es Mauricio Carvia, yo soy profesor adjunto del Departamento de Parasitología y Micología y también del Laboratorio Clínico del Hospital de Clínicas. Primero que nada, muchas gracias a Ana por la invitación a participar de este Ateneo. Y bueno, la idea un poco es abarcar todo lo que sería desde lo más posible de el otro lado del mostrador. Ustedes están acostumbrados a ver a los pacientes, a estar con los pacientes, y nosotros tenemos todo lo otro, lo que ustedes sacan, y que ustedes tengan un poco más claro qué es lo que nosotros hacemos y por qué a veces cuando rechazamos muestras y eso, no es que no las queramos procesar, sino que realmente sabemos que ese resultado no le va a ser el adecuado para el paciente y le va a capaz que a producir un daño, ¿sí? Algunas diapos voy a ir pasando medio rápido para no superponerme con las cosas que ya fue hablando Nicolás y Ana, pero bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el género Aspergillus, ¿no? Que es este grupo de hongos filamentosos que se distribuye de forma universal, ¿sí? Es un hongo oportunista, dado que se basa de una condición debilitante del huésped para producir su enfermedad. La principal puerta de entrada de este hongo es la inhalación de los conidios, que forman parte de la flora anemófila, ¿sí? O sea que nosotros los estamos respirando todo el tiempo, estamos expuestos a estos hongos. Hay muchísimas especies, unas 250 más o menos, de las cuales unas 90 son las que pueden causar, está descrita que causan patología humana. Es una clasificación muy compleja que ha ido cambiando a lo largo del tiempo y sigue siempre en revisión, pero los principales agentes patógenos en nuestro medio son esos que están ahí abajo, sobre todo Aspergillus fumigatus, seguido de Flavus, luego Terrius y Níger, que están más o menos ahí iguales, y bueno, y Nidulum versicolor, entre otros, que cualquiera, ya les digo, hay 90 que están descritos como posibles patógenos humanos, ¿sí? Estos son los más frecuentes en nuestro medio. Ahí lo tienen para que lo vean, cómo se ven los cultivos. Esto es un cultivo de un Aspergillus fumigatus. A la izquierda de la pantalla tienen ahí un cultivo en placa que se ve precioso, el moho cómo crece, que la característica que tiene son estas estructuras que se ven a la derecha y arriba, que es una cabeza aspergilar de donde salen todos los conidios, que se ven bien ahí abajo, que son todas esas pelotitas que miden más o menos unas 2 micras y que son las que están flotando en el aire, que son las que nosotros inhalamos constantemente, ¿sí? Como les decía, estamos expuestos constantemente a la inhalación de estos conidios, y si estamos todos expuestos,
¿por qué no todos hacemos aspergilosis? Bueno, en parte por lo que dijo Nicolás, ¿no? En la primer diapo, ¿no? En el paciente correcto, las condiciones, todas esas cosas se tienen que dar para que un paciente tenga una aspergilosis, cualquiera de sus formas clínicas. Ahora vamos a ver un poquito de las formas clínicas, ¿no? Lo que les decía, va a depender de aspectos genéticos del paciente, aspectos inmunitarios y de la cantidad del inóculo. No es lo mismo aspirar 1 o 2 conidias que aspirar todo una colonia, ¿no? En cuanto a las principales características patogénicas de la aspergilosis, la podemos dividir en 2 grandes grupos, ¿no? Las que tienen tejidos, en las que vemos hifas en los tejidos, y en las que no vemos hifas en los tejidos, que vendrían a ser las formas más crónicas, ¿tá? Tanto las bronquitis y los aspergilomas, y las que sí tienen invasión en los tejidos. En el caso de hoy, de las aspergilosis asociadas a COVID, nosotros tenemos que la mayoría son las del medio, ¿no? Las que cursan las aspergilosis pulmonares invasivas sin angioinvasión, pero puede haber formas con histopatología mixta que tengan angioinvasión, ¿sí? Fundamentalmente estas son las que se dan en pacientes no neutropénicos, con corticoterapia, HIV, en trasplantados hemato-oncológicos, ¿sí? Que no tienen neutropenia. Pero el principal factor determinante de la aspergilosis es la neutropenia prolongada y profunda, ¿sí? O sea, pacientes que tienen 200, 100 neutrófilos, esos pacientes son los pacientes que principalmente son los principales candidatos a tener una aspergilosis invasiva. En el contexto de lo que es el COVID, vamos a ver que vamos a tener un daño en todo lo que es la pared bronquiolveolar que va a facilitar el ingreso de esas esporas porque va a disminuir lo que es la secreción de moco, el barrido ciliar, y va a facilitar que ese aspergillus se instale, se acomode y pueda producir la infección. Si voy muy rápido me dicen, porque yo a veces me emociono y empiezo a hablar rápido. En cuanto al diagnóstico, ya un poco estuvieron hablando Nicolás y Ana, se basa en estos pilares, ¿no? En la clínica y la epidemiología, en este caso ya fue tocado todos esos puntos. Yo voy a hablar más que nada de lo que es el estudio micológico, la búsqueda de biomarcadores y las técnicas moleculares, que son los métodos de estudio directos, porque lo que van a estar buscando son el hongo en sí, los filamentos o parte de su filamento, ya sea el ADN o antígenos de su pared, y los estudios serológicos, pero los estudios serológicos en estos pacientes en particular, en los pacientes con COVID, no estarían ayudándonos a definir el diagnóstico, porque por lo general la evolución de las aspergilosis en pacientes COVID son cortas, o sea, son por lo general de semanas a meses, y entonces no tenemos tiempo suficiente para generar una respuesta de anticuerpos para poderla detectar por los métodos que tenemos, ¿sí? Por eso es que los métodos de estudio directos juegan un rol fundamental en el diagnóstico de esta patología. En cuanto a los tipos de muestra, ya los habló Ana, pero sepan que cuanto más profundo, mejor va a ser el rendimiento diagnóstico de esa muestra. Obviamente que una biopsia, ya sea a cielo abierto, transparietal, guiada por TAC, transbrónquica, esa muestra sería la ideal, por lo que dijo Ana, de que nosotros podemos visualizar directamente en la muestra las hifas, ya sea invadiendo los vasos sanguíneos o invadiendo todos los tejidos. La fibrobroncoscopía, todo eso, no voy a entrar en, porque ya lo habló Ana, pero sepan que nosotros siempre preferimos la fibrobroncoscopía, si bien entendemos todos los riesgos que tiene. Entonces, eso a nosotros nos implicó un desafío a la hora de la interpretación de los cultivos de Aspergillus, de las muestras que no estábamos habituados a recibir tan frecuentemente como los lavados ciegas, mini LVA y los aspirados traqueales, ¿sí? Eso nos cambió todo un poco la dinámica, porque como saben, como les acabo de decir, el hongo, el Aspergillus, forma parte de lo que nosotros respiramos. En un paciente que está intubado, que está ahí, es muy difícil con esas otras muestras que no son tan representativas de lo que es el alvéolo, poder definir si es una aspergilosis o si es una colonización. ¿Me explico? En cuanto, desde el laboratorio, nosotros son cosas fundamentales, la parte preanalítica, o sea, cuando la muestra recién llega al laboratorio, antes de que nosotros la empecemos a procesar, tiene que estar correctamente identificada, que nosotros podamos estar 100% seguros en el laboratorio de que esa muestra pertenece a
ese paciente, ¿sí? Es importante que nos digan qué tipo de muestra es y qué estudios quieren realizar en esa muestra, para nosotros saber qué hacer o qué priorizar, ¿sí? En todas esas muestras que estuvimos hablando hasta ahora, en el mini LVA, el aspirado traqueal, en todas se puede hacer el estudio micológico directo, o sea, buscarle los filamentos, buscarle, hacerle los cultivos, se le puede hacer PCR, se le puede hacer todas esas cosas. Ahora después voy a hablar algo de la PCR que me había olvidado de comentarles. En el tema de los galactomananos, la técnica está estandarizada y validada solo para suero y lavados bronquialveolares con fibrobroncoscopía, pero evidentemente no quiere decir que no se pueda hacer en las otras muestras, con algunas limitaciones que ahora vamos a ver. Otra cosa que es fundamental, los datos clínicos y antecedentes personales relevantes, en este caso que nos digan en la boleta de pedido que es un paciente COVID, sobre todo para los cuidados al manejo de la muestra y para nosotros saber orientarnos a qué es lo que vamos a buscar también. Y fundamental, un teléfono, una dirección de contacto con el médico solicitante para que nosotros podamos comunicar y poder informar rápidamente los resultados, que eso va también a condicionar el tratamiento y la dinámica de ese paciente, ¿no? En cuanto a la recolección y transporte de estas muestras, lo ideal es que luego que ustedes hacen la toma, la envíen de inmediato al laboratorio, refrigeradas, en gel pack, como quieran, ¿no? O sea, pero que no demore más de 24 horas. Si no la pueden mandar en el día que la sacan, la pueden guardar en la heladera y remitirla lo antes posible, pero no puede estar más de 24 horas en la heladera porque ahí sí empieza a bajar el rendimiento de todas estas técnicas, tanto del cultivo como de la búsqueda de los galactomananos, porque se empiezan a romper. Se empiezan a romper los hongos, se empiezan a degradar y eso nos va a entorpecer a nosotros hacer el diagnóstico. Si están en Montevideo, los transportes son relativamente rápidos. Si están en el interior, ahí el transporte tiene que ser un poco más meticuloso y cuidadoso, pero por lo general no las derivan directamente. El neumólogo que hace la muestra por lo general la deriva al laboratorio del centro donde la realiza y el laboratorio la remite, y los laboratorios tienen bastante claro cómo mandarla, cuándo mandarla, y si no saben a dónde la van a mandar en el laboratorio, saben que, no sé, del laboratorio de Rivera me la derivan al hospital de clínicas y me llaman y me preguntan en qué condiciones la tienen que mandar y nosotros les decimos, pero por lo general ellos la tienen clara, ¿sí? Otra cosa que es importante, que lo mencionó Ana, es que las muestras para búsqueda de galactomanano, lo ideal es que sean exclusivas. O sea, que ese circuito cerrado en el que ustedes toman la muestra no se abra para hacer el estudio bacteriológico, el estudio de la lucha, el estudio micológico. Para nosotros asegurarnos de que ese frasco que está ahí, que estaba estéril, que se llenó con el líquido que salió de los pulmones del paciente, si nosotros encontramos antígeno, sea del paciente y no sea que se nos contaminó, que nos cayó algún conidio o algo en la manipulación del lavado. ¿Me explico? Y esas muestras, tanto para suero como para las muestras respiratorias, lo ideal es que lleguen o que vengan frisadas, si va a demorar más de 24 horas en procesarse. Si se saca de mañana y se procesa en el día, no pasa nada, se puede enviar refrigerada, está bien. El tema de la refrigeración es importante porque a veces las muestras, y sobre todo de los lavados a ciegas y los aspirados traqueales, tienen todo lo que es, pueden estar contaminadas, tanto la sonda y todas esas cosas, con la flora orofaringia, y entonces nos va a dificultar más, si no la refrigeramos, el crecimiento de todas las bacterias y esas cosas va a estar interfiriendo en el diagnóstico micológico. Criterios de rechazo. Las muestras mal rotuladas o sin rotular, para nosotros es un criterio de rechazo sine qua non, porque nosotros no sabemos si en la boleta dice Mauricio y en el frasco dice Javier, la muestra es de Mauricio o es de Javier. Eso nos genera muchas dudas. A veces lo que hacemos para no descartar la muestra, porque sabemos las complicaciones que lleva este tipo de muestras profundas, es procesarla y tratar de comunicarnos con el médico tratante que la tomó para ver si podemos solucionar el problema de alguna forma, porque entendemos que son muestras valiosas. Las que sí no podemos procesar bajo ningún concepto son las muestras que se envían en formol, que a veces pasa que se confunden los frascos, el frasco con suero fisiológico se lo mandan a anatomía patológica y el de formol nos lo mandan a nosotros, y el formol, como lo que hace es fijar y matar los elementos, no nos va a servir para el estudio micológico, ¿no? Tampoco para la búsqueda de galactomanano. Esas muestras no nos queda otra que
rechazarlas. A veces lo que se puede hacer es hablar con el centro que la derivó, porque seguramente el anatomopatólogo tenga la muestra con suero fisiológico y la tratamos de cambiar en un tiempo razonable para no tener que repetir la maniobra, ¿no? Muestras derramadas, tampoco, porque ahí nos está hablando de que hay una contaminación, porque el frasco no está cerrado de forma hermética, y entonces no podemos asegurar la calidad del contenido de esa muestra, así como también por un tema de bioseguridad para nosotros a la hora de procesarlas, y las muestras que son insuficientes, que si bien esto no es un criterio de rechazo, es algo que nosotros a veces, si no nos da para hacerle el estudio micológico y el galactomanano, llamamos para ver a qué priorizamos, cuál es la orientación diagnóstica, porque no es lo mismo si me dice, no, mirá, me parece que tiene una histoplasmosis, si me dice, no, mirá, es un COVID positivo, para mí es una aspergilosis, ahí capaz que le hacemos el galactomanano y no nos da para hacerle el estudio, el cultivo, ¿no? En cuanto al estudio micológico, como mencionó Ana, consta de dos partes, el estudio directo y los cultivos. En el estudio directo se mira en fresco el material que nos envían y se hacen distintas coloraciones y se siembran los medios de cultivo habituales, ¿sí? O sea, Agarzaburo y todos esos, los aspergillus tienen un buen crecimiento, crecen relativamente rápido, en 48 a 72 horas ya podemos tener colonias viables y capaces posibles de identificar, ¿sí? Lo que sí es importante es realizar el procesamiento de estas muestras en una cabina de bioseguridad por un tema de la emisión de aerosoles y todo ese tipo de cosas, que no podemos exponernos al coronavirus, ¿no? Nosotros, aparte de otros patógenos. Esperen que ¿qué pasó? Esto es lo que nosotros vemos en los estudios directos, en las coloraciones. Estos son muestras de pacientes del Hospital Maciel, donde vemos en la imagen, vemos, esperen que quiero ver si puedo escribir, no puedo, donde se ven claramente los filamentos, en el examen en fresco se ven esos filamentos gruesos que se ramifican en forma dicotómica, que también se ven en las coloraciones, en este caso es un Giemsa, que se ven preciosos los filamentos, ¿tá? Esos filamentos son bastante orientadores. Si bien con los filamentos nosotros no podemos asegurar 100% que se trata de un Aspergillus, es altamente probable por las características de los filamentos de que sea un Aspergillus, ¿sí? El género y la especie lo vamos a confirmar luego con los cultivos. En cuanto a los biomarcadores, los beta-glucanos es un polisacárido que constituye la pared de los hongos en general, de todos los hongos. Es un antígeno panfúngico, ¿tá? No es específico de Aspergillus. Y la utilidad es obviamente para el diagnóstico precoz de infecciones fúngicas invasivas. Pero este antígeno no está disponible en Uruguay, así que no vamos a entrar mucho en detalle. No sé cómo voy de tiempo. Pero bueno, ahora entrando un poco a lo que es el antígeno galactomanano, que vendría a ser la vedette del diagnóstico de las aspergilosis vinculadas a COVID, es ideal también para el diagnóstico precoz de API. Tiene un alto valor predictivo negativo, o sea que si es negativo nos aleja del diagnóstico de aspergilosis. Como les decía hoy, la indicación clara es en los pacientes neutropénicos prolongados, ¿sí? Pero obviamente que esa indicación se ha ido como ampliando a otros tipos de pacientes con una sospecha probada de aspergilosis, con toda la clínica o la imagenología, como mostró Nicolás al principio, también nos puede orientar, y más en estos pacientes que sabemos que es un problema, que las aspergilosis vinculadas al COVID son un alto porcentaje de las aspergilosis que llegan a UCI, eran como un 20 o un 30%, casi iguales que las vinculadas a influenza. De hecho, muchas de las guías y muchos de los consensos toman desde las aspergilosis vinculadas a la influenza los algoritmos, ¿sí? Hay que tener cuidado con el galactomanano, no con la interpretación, sino con la técnica en sí, falso positivo de la técnica en pacientes en tratamiento con piperacilina tazobactam y otras infecciones fúngicas, como la histoplasmosis, infecciones por penicillium o por alternaria, que son más raras, ¿sí? Pero estos son otros hongos que también tienen galactomanano en su pared. Entonces, por eso es que pueden ser falsos positivos en ese sentido.
Otros falsos positivos son los del punto de corte, ¿tá? Que ahora vamos a ver. Que ahí es un tema más de interpretación que de un falso positivo de la técnica, ¿sí? Porque la técnica lo que detecta son antígenos galactomananos que forman parte de la pared de esos hongos. O sea, si te da positivo es porque hay antígenos del hongo en la muestra que nosotros procesamos. Como decía Ana, hay dos métodos para utilizarla, el ELISA y el ensayo de flujo lateral o lateral flow assay. El ELISA es el que está más difundido, el que tiene más tiempo en el mercado, el que está más estandarizado, más probado, y tiene muy buenos resultados y una muy buena correlación con la clínica. Lo que tiene es que lo que se informa no son unidades por mililitro, no se informa de forma cuantitativa. Lo que informa es un índice de densidad óptica que se hace entre un cutoff y el valor de la muestra, ¿tá? O sea, no es que un índice de 4, obviamente es mucho mayor que un índice de 1, pero no son 4 nanogramos de galactomanano en la muestra, ¿sí? Como les decía, otra cosa que es importante con el galactomanano es la realización de determinaciones seriadas, o sea, hacer una curva del galactomanano para ver cómo está, si está subiendo, si está bajando, para estudiar la tendencia, sobre todo para el diagnóstico y el tratamiento anticipado, así como también evaluar la respuesta al tratamiento, ¿sí? Lo ideal es que sea siempre la misma muestra, ¿no? Porque si nosotros hacemos el diagnóstico con una muestra y después le vamos a hacer la curva con aspirados traqueales, hacemos el diagnóstico con una fibrobronco y después le hacemos el seguimiento con aspirados traqueales, los valores no van a ser, no los vamos a poder comparar. ¿Sí? La idea es que si se hace con mini LVA, se haga toda la curva con mini LVA, ¿sí? Pero, como les digo, esta ELISA de galactomanano solo está validado para suero y LVA y con los y lavados con fibrobronco. Los mini LVA y los aspirados traqueales no están validados ni estandarizados para esta determinación. Eso va en parte un poco por la matriz de la muestra. Si bien, como decían, se inyectan 20-60 mililitros de suero y después es lo que se aspira, ustedes deben de darse cuenta de que a veces lo que aspiran es, en el primero capaz que es un moco espeso y en el último ya es más líquido, o a veces eso pasa. Las muestras son muy inhomogéneas, las muestras tanto las obtenidas por fibrobronco, pero más los aspirados traqueales son casi moco entero, y las de mini LVA son una mezcla, entonces eso también hace que no sea tan fácil la validación y la uniformización de esa muestra para el diagnóstico de esto, y nos complica un poco. Los puntos de corte, menos de 0,5 para suero y menos de 1,5, eso nos estaría alejando, o menos de 1, entre 1 y 1,5 ya son dudosos, ahí sí es donde importa los valores en lavados bronquiolarios entre 1 y 1,5, sí es importante ver la cinética de ese antígeno, o sea, porque como dijo Ana, es un antígeno que se produce con el desarrollo del hongo, entonces si nosotros le hacemos hoy y nos da 1,1, y se lo hacemos dentro de 3 días y tenemos 1,4, y evidentemente el hongo se está desarrollando, está creciendo, ahí vamos a tener que, no vamos a tener que perder tiempo y ya podríamos estar empezando el tratamiento antes de que desarrolle o se vea una angioinvasión o ese tipo de cosas, ¿sí? Con respecto a los mini LVA y aspirados traqueales, no hay puntos de corte establecidos por todo esto que les estaba diciendo. Hay algunos trabajos que proponen como punto de corte 2, hay otros que proponen 4. El tema de eso es que cuanto más alto vos ponés el corte para el galactomanano, más específico estás siendo, pero estás perdiendo sensibilidad, ¿sí? En lavados, en suero está demostrado que 0,5 es un punto de corte óptimo en cuanto a lo que es sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de una aspergilosis pulmonar invasiva con angioinvasión, ¿sí? Porque evidentemente no tenemos por qué tener antígenos de aspergillus circulando en la sangre. Pero en el lavado, como nosotros los respiramos habitualmente, tenemos cierta
cantidad de esporas o de hongo dando vuelta sin que esté produciendo una colonización ni una infección, ¿sí? Por eso es que el punto de corte para el lavado es más alto y según la epidemiología y según el lugar es que establecen 1 o 1,5. El fabricante establece como punto de corte 1 para el lavado bronquial alveolar, pero se puede ver con la correlación con la clínica que hasta menos de 1,5, o sea, hasta 1,5 no llegan a ser aspergilosis probadas con trabajos post-mortem, y más de 1,5 es donde tenemos un punto óptimo de lo que sería una buena sensibilidad para el diagnóstico y no tendríamos tantos falsos positivos de esa muestra, o sea, no estaríamos indicando tantos colonizaciones o ese tipo de cosas que no estarían jugando un rol patogénico, esos aspergillus en la muestra, en el paciente, ¿sí? Lo que les decía, para los aspirados traqueales hay un solo trabajo que muestra un punto de corte de 2, que lo define como el punto de corte óptimo para esa muestra, pero la muestra de aspirado traqueal no es la ideal porque ahí sí vamos a estar aspirando o tomando todo ese algo que no nos vamos a poder definir bien si es colonización o es una infección, por eso el punto de corte es más alto. Los que proponen 4,5 ya me parece que es a modo personal, ya me parece que es un punto de corte demasiado alto, con mucha especificidad que vamos a estar perdiendo algunos pacientes, ¿sí? De hecho, en el trabajo que mencionó Nicolás de la doctora Villarino, todos los pacientes que tenían galactomanano de 4,5 terminaban falleciendo, el desenlace era a la muerte. O sea, ya ahí ya los estaríamos agarrando re tarde esos pacientes. Seguramente, si lo hubiéramos hecho galactomanano la semana anterior, podríamos capaz que haber evitado esa muerte. En cuanto al ensayo de flujo lateral o lateral flow, también, igual que el galactomanano, que por ELISA tiene un excelente valor predictivo negativo con una muy buena sensibilidad y especificidad, 97 y 98% respectivamente. Es rápido, fácil de realizar. En algunas muestras, sobre todo las más hemorrágicas, necesitan una inactivación, ¿tá? Y se tiene una muy buena correlación con lo que es el ELISA. El tema es que, como decía Ana, este es semi-cuantitativo, yo te diría que es cualitativo, porque para el semi-cuantitativo lo que se usa es como un lector de esas tiras que no está disponible en el país, o sea, en el país tenemos las tiras, pero no tenemos el lector, o sea, el lector no llega. Entonces, solo es reactivo o no reactivo basado en la experiencia del que mira la rayita. A veces una rayita tenue que a un observador le puede parecer negativa, a otro le puede parecer positiva. Entonces, el lateral flow, en ese sentido, puede tener algunas desventajas, ¿sí? En el hospital hemos estado probando y comparando el lateral flow con el ELISA de galactomananos y hemos tenido una muy buena correlación, pero sí nos pasa que a veces nos quedan banditas que son dudosas y que los galactomananos son de 1,2, 1,1, 0,9, entonces es más difícil la correlación porque en el inserto del lateral flow te dice que detecta 1 nanogramo por mililitro de antígeno, pero como les decía hoy temprano, para el ELISA no tenemos nanogramos, tenemos densidad óptica, entonces como que es muy difícil hacer la correlación para poder, es un poco lo que estamos tratando de hacer, pero necesitamos más muestras y más tiritas de lateral flow para tener un N más grande y que sea un trabajo con una significación estadística mejor. Pero son útiles para el apuro, o sea, eso es lo que a nosotros nos pareció que estaba bueno para el típico que te llega el fin de semana, viernes de tarde, que si ya te da positivo, ya lo marcás como positivo y le empezás el tratamiento, pero si te da negativo, está bueno hacerle también el galactomanano por ELISA para poder tener un valor titulable, por decirlo de alguna forma, para ver qué pasa en la evolución con ese paciente. Este es un trabajo, un consenso que se hizo en la Sociedad Europea de Microbiología y la Asociación Internacional de Micología. Es un trabajo que salió a fin del año pasado, que ya lo citó Nicolás hoy, que define algunos conceptos
sobre lo que es el diagnóstico y la parte clínica y el tratamiento. Yo me voy a basar solo en lo que es el tratamiento, pero voy a ir medio rápido porque ya más o menos como un resumen de todo lo que fuimos hablando hasta ahora. Lo que les decía, la biopsia de pulmón es lo que nos marca la prueba fehaciente de una aspergilosis pulmonar invasiva, ¿tá? Obviamente con todas las contras que habló Ana de eso. La broncoscopía con el lavado bronquial alveolar, ¿sí? Tiene el pro que vos podés ver las lesiones que describía Ana, ¿sí? Y eso ayuda mucho al diagnóstico en sí, pero también tiene la contra del tema de los aerosoles y esas cosas que hablaron. En cuanto a los lavados no sin broncoscopía o los mini LVA, se tiene material del tracto respiratorio inferior, pero no es una técnica validada para el diagnóstico, sí para el diagnóstico de neumonía asociada al ventilador, pero no está del todo validada para el diagnóstico de las aspergilosis. En cuanto a los aspirados traqueales y los esputos, son las menos representativas del tracto respiratorio inferior, las que no nos gustan a nosotros para nada para procesar, y menos están validadas y son las que más problemas dan a la hora de la interpretación de esos resultados. Y en el suero, estos pacientes, solo se vio que en un 20 o un 30% de los pacientes con aspergilosis pulmonar asociada a COVID tenían galactomananos o pruebas micóticas de demostración micológica en suero positivas. Entonces, no tiene mucho asidero. Sí, obviamente que si te da positivo, te apoya el diagnóstico 100%, pero tiene baja sensibilidad. Entonces, un poco las definiciones que plantean ellos, es un poco lo que estuvieron hablando, ¿no? La capa probada, ¿sí? Que es en aquella que se demuestra la infección pulmonar o traqueobronquial por anatomía patológica, donde se observan microscópicamente los filamentos, ¿sí? Y ambos elementos se ven también con crecimiento de los tejidos y se recupera el hongo de los cultivos. Eso sería la definición de una capa probada. Pero como decía Ana, muchos trabajos que hacen el diagnóstico de capa probada los hacen en diagnósticos histológicos o anatomopatológicos post-mortem. Entonces ahí ya, obviamente que llegamos más tarde al diagnóstico. Capa probable lo que requiere es la observación, ¿sí? Tanto ya sea por fibrobroncoscopía o por imagenología, de alteraciones en el parénquima, ¿sí? Solas o combinadas con evidencia micológica en muestras profundas de evidencia micológica, ¿no? O sea, que nosotros veamos, o sea, tengamos o un galactomanano positivo, o una PCR positiva, o un diagnóstico, un cultivo positivo, ¿sí? Y la capa posible es la más alejada, ¿sí? Que lo único que requiere es una imagenología compatible y evidencia micológica en muestras no obtenidas por fibrobroncoscopía, ¿sí? Ellos plantean este cuadrito que más o menos lo había insinuado Nicolás al principio. Esta es la otra parte del cuadro, ¿no? Donde vemos que la capa probada es la que se basa en la histología, donde se ve el crecimiento invasivo de los tejidos, así como también cultivos positivos para Aspergillus o una PCR positiva para Aspergillus. Con respecto a la PCR, también hay poca estandarización, ya sea porque la muestra tiene una matriz muy variable, por lo que les hablaba del alto contenido de moco y todas esas cosas, si bien se hacen algunos procesos para que se pueda procesar bien, para que sea más fácil y no se complique, a veces la misma muestra, la repetida 3 veces, da valores muy diferentes de esa PCR, y así como también hay poca estandarización en lo que son las técnicas de PCR, o sea, van a buscar distintos objetivos moleculares, entonces como que hay algunos autores que están trabajando en tratar de uniformizar y de validar una prueba, de decir, mira, para diagnosticar aspergilosis tenés que buscar esta región génica, eso es lo que tiene mejor sensibilidad, mejor especificidad. Al ser un género tan diverso de hongos, la variabilidad genética es muy grande, entonces es muy difícil comparar a veces, no sé, trabajos que hacen en Estados Unidos, en Europa, con la epidemiología que tenemos nosotros, porque capaz que ellos van a buscar una región génica que es más común en una especie que nosotros acá no la tenemos, ¿sí?
Después tenemos lo que es la capa probada, que ahí ya junta los criterios clínicos, imagenológicos y también criterios microbiológicos, pero se basa en todo lo que es fibrobroncoscopía, ¿no? O sea, ya sea la visualización de las lesiones por la fibrobroncoscopía, la microscopía directa positiva para Aspergillus, cultivos, galactomananos en suero o lateral flow con índices mayores a 0,5 o mayores a 1, también en muestras de fibrobroncoscopía, ¿tá? Y todas las distintas combinaciones que haya ahí, que vemos en el cuadro, ¿sí? Y la capa posible es la que mezcla los criterios clínicos imagenológicos con criterios obtenidos de mini LVA o muestras no obtenidas por fibrobroncoscopía, ya sea con la visualización directa de ese material, el cultivo, un galactomanano mayor a 4,5, como dice ahí, o 2 muestras con galactomananos de 1,2, ¿sí? O la combinación de todas ellas, ¿sí? Les dejo todo el cuadrito armado, para que lo tengan. El trabajo lo tienen ahí citado, eso lo buscan y es fácil de tenerlo, está muy claro, el trabajo muy completo. ¿Qué más les iba a decir de esto? Ahora después me acuerdo. Y como para ir terminando, es importante recordar, como para llevarnos así, tipo, sospechar capa en los pacientes con mala evolución, como dijo Nicolás, solicitar el galactomanano estudio micológico al ingreso de la UCI, o sea, cuando el paciente recién llega, ya para saber de dónde partimos, o sea, porque ya capaz que cuando llega, ya nosotros partimos el basal del paciente antes de que se colonice, o sea, cuando recién lo intubamos todo, capaz que ahí ya tenemos un punto de corte de 0,8 y no es un 0,8 que se lo agarró, ¿me explico? Y poderlo repetir una vez por semana o 2 veces por semana, ¿sí? Lo ideal, lo que muestran ahí es lo que hablan, que lo ideal sería 2 veces por semana, pero a veces es también difícil procesar, porque el ELISA para el galactomanano es una técnica que lleva todo un proceso, que es bastante laborioso, que a un técnico entrenado le lleva casi 6 horas realizarlo, o sea, le lleva casi toda la mañana, casi toda la jornada de trabajo en procesar las muestras. Es importante también tener otras etiologías fúngicas presentes, un poco como hablaba Martín, la neumocistosis, la PCP, también es una patología que puede estar afectando a estos pacientes. Otra que deben de haber leído tanto en el diario y eso, los reportes de mucormicosis o de hongos negros, como les dicen a los pacientes en India. Obviamente que nosotros no somos India, no tenemos la misma epidemiología que ellos, ni el sistema de salud que ellos, pero siempre hay que estar alerta, tanto ustedes pensarla y nosotros desde el laboratorio también estar alerta a esas cosas que si nos crecen no interpretarlas como que es un contaminante, sino capaz que ponernos en contacto con el intensivista y discutir un poco el paciente entre los dos para poder lograr un consenso en ese informe, ¿sí? Y obviamente cuanto antes se inicie el tratamiento, mejora la sobrevida. En esas guías lo que recomiendan es que tanto al diagnóstico de una aspergilosis posible como probable, ya arrancar el tratamiento antifúngico, que eso le va a mejorar la sobrevida sustancialmente a estos pacientes. Y lo que les decía hoy, la buena comunicación entre el equipo clínico y el laboratorio es fundamental para que el paciente tenga los mejores resultados, ¿sí? Bueno, por acá, muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio, excelente presentación. Creo que a muchos de nosotros nos iluminaste con varios conceptos, creo que no debo ser la única. Para terminar, un breve resumen que preparó Nicolás sobre todo lo que se habló ahora y pasamos a las preguntas, que me imagino que varios tienen varias preguntas y algunos de los que están presentes quieren colaborar con algo más. Ya vi que está Daniel da Rosa conectado, así que pasamos al breve resumen y terminamos. En definitiva, hay que, uniendo la clínica, la imagen, los hallazgos microbiológicos, nosotros tenemos que ser capaces de definir si es una capa probada, probable o posible, ¿sí? Si avanza.
Esto tienen que saber que a medida que pasamos de probada a probable a posible, la certeza diagnóstica va disminuyendo, pero también es menos exigente la prueba que solicitamos. Al final, como resumen, para probada vamos a necesitar la biopsia, para probable la clínica y la imagen y una evidencia sólida del hongo obtenida por fibrobroncoscopía. Y para la posible necesitamos una evidencia que la llamamos circunstancial de alguna manera, que son estudios no broncoscópicos. Habíamos hecho también un resumen, pero ya está todo dicho por Mauricio. Y respecto al tratamiento, nada, que si yo sospecho y tengo evidencia, debo tratarlo, pero debo tener en mente de que si yo estoy tratando una aspergilosis posible, también mi tratamiento no es el nivel de evidencia que yo tengo para ese tratamiento, que es nocivo y que tiene también efectos adversos, es bajo y deberé sopesarlo contra otras alteraciones. Pero en definitiva, como mensajes claves, capa aumenta la mortalidad, el enfoque clásico de aspergilosis en cuanto a factores de riesgo de imágenes no es útil, la serología tiene baja utilidad para el diagnóstico, galactomanano en sangre tiene muy baja sensibilidad a no neutropénicos, recordad que estos pacientes son linfopénicos pero no neutropénicos, la debo clasificar en probada, probable o posible, y si me cae en alguna de estas categorías, debo iniciar tratamiento de primera línea, que es voriconazol o isavuconazol, que no tenemos. Recomendamos mantener un alto nivel de sospecha y realizar pesquisa temprana micológica. La fibrobroncoscopía no se recomienda habitualmente dado el alto riesgo de asociación, pero sí en el entorno en el cual Anita dejó muy claro. Puede realizarse mini LBA, aunque sabemos que no está validada como técnica, ni es claro el punto de corte. Vamos a utilizar circunstancialmente los de consenso. ¿Sí? Y que en todos los pacientes que sospechemos una aspergilosis, tengamos evidencia micológica, vamos a iniciar tratamiento con triazol. Y ahora sí quedamos listos para preguntas. Bueno, creo que fue una muy linda, extensa recorrida por los planteos y las dudas que habíamos dicho desde el principio, pero nos interesaría mucho, ya que contamos con una fuerte representación de la cátedra, del laboratorio, que podrían aportarnos algunos aspectos en los cuales muchas veces quedan las dudas, si bien fueron muy contundentes en las presentaciones, la importancia tanto de la recolección de las muestras como la calidad de las mismas y de la mejor manera que las mismas deben llegar al laboratorio, que fue también una de las consultas que se nos hizo desde los distintos lugares donde los neumólogos hacen estudios para obtener las muestras, la importancia de tener una conexión adecuada con el laboratorio para que esas muestras en las cuales la difícil decisión que, como vemos, hay que tomar a la hora de realizar una fibrobronco con lavado, y mucho más si uno se plantearía de que hay que repetirla en la semana, con lo que implica, y vimos la dificultad, y cómo vemos que en aspergilosis esto no es algo nuevo, que todos cuando abordamos el tema de las aspergilosis pulmonares, empezamos con esa linda imagen que mostraba Mauricio de esos aspergillus clarísimos que se veían, y yo siempre digo, qué difícil que es en la práctica realmente encontrarnos con esa imagen que nos simplificaría tanto el diagnóstico y el tratamiento en una enfermedad que también se dice que cada gramo de antimicótico cuenta, y cuenta en muchos aspectos de los pacientes, porque ustedes saben que son fármacos que tienen muchísimas interacciones medicamentosas, que tienen potenciales efectos adversos muy severos para estos pacientes que están recibiendo, por ejemplo, corticoides, pero que también estamos frente a una entidad que tiene altísima mortalidad y en la cual se nos van perdiendo, que a pesar de los esfuerzos que hicieron los colegas de mostrar elementos clínicos, elementos imagenológicos, pocas veces como en la asociación con el COVID se comparten tanto la clínica como la imagenología. Entonces el pilar del laboratorio, más que nunca,
cobra un valor fundamental. Y aquello que casi ya teníamos resuelto, de que el lavado bronquiolo alveolar era el mejor lugar para hacer el galactomanano, ahora también es un problema. Entonces digo, creo que fueron muy claras las exposiciones, muy claros los planteos, pero me gustaría que me dijeran ustedes, decir, bueno, ¿cómo nos manejamos en la práctica y en la realidad? La sospecha va a ser poca, la necesidad del diagnóstico es mucha. ¿Cómo podemos mejorar nuestros procedimientos? Bueno, con respecto a lo que es el diagnóstico, yo creo que hay que poner el riesgo, también es tipo cuidarnos nosotros, o sea, no nos vamos a estar exponiendo a hacerle fibrobroncoscopía con lavado a todos los pacientes COVID, que sabemos que a veces tienen una alta carga viral y con toda la exposición esa, el equipo de salud hoy es tipo un recurso preciado siempre, pero hoy más, porque no es lo mismo, ¿no? O sea, un intensivista enfermo, alguien de laboratorio enfermo, un neumólogo enfermo, ni que hablar, que cualquiera, es fundamental. Entonces yo creo que hay que poder balancear riesgo-beneficio. Yo creo que con el diagnóstico posible de una aspergilosis que ya te habilita a iniciar el tratamiento, creo que estamos bien. Opinión personal. En cuanto a beneficio para el paciente, obviamente sin dejar de lado el tratamiento y sin sobreexponer a todo el personal, ¿no? O sea, porque los aerosoles, aparte del que lo está manipulando, quedan ahí en el ambiente también, ¿no? Convengamos. Entonces, creo que con estas técnicas que no son tan profundas, que no son las ideales, teniendo un poco de cuidado en la interpretación de los resultados que nosotros les mandamos, porque a veces nos llegan las boletas y nos dicen lavado bronquiolo-alveolar, y sí, es un lavado, pero es un mini LVA o es un lavado a ciegas, que eso también está bueno aclararlo justamente para poder interpretar los valores, porque a nosotros, después que procesamos la muestra, el valor es el valor, o sea, no importa si la muestra salió de una con fibrobronco, sin fibrobronco, o sea, el tema es ustedes poder decir, mirá, me dio 1,4, pero no hicimos fibrobroncoscopía, no vimos si tenía placas, si tenía úlceras de ecoscopía. Entonces, es un poco poder optimizar los recursos diagnósticos que tenemos y qué es lo que le va a dar más beneficio al paciente para su diagnóstico y su tratamiento. O sea, si ya nosotros con una posible capa ya lo empezamos a tratar y podemos después seguirle capaz que semanalmente con el mini LVA a ver si está bajando, si no está bajando. Si vemos que lo siguen manteniendo en 1,4, capaz que no es su galactomanano basal, pero capaz que es lo que tiene el paciente y no es lo que le está produciendo la infección. O sea, si vemos que no baja y sube, bueno, ojo, ahí capaz que tenemos que empezar a pensar en otras cosas que no sean aspergillus, ¿sí? O ver, ¿sí? Pero esas ya son situaciones más particulares, me parece. Sí, otro aspecto que me gustaría que lo aclararan ustedes, que lo dijeron perfecto en la presentación, pero cuando estuvimos pensando esto y en algún chat con Nora, Nora decía, hay veces que del interior mandan serología para Aspergillus en pacientes con COVID y queda esperando el paciente en resolverse con un estudio que no es el indicado para ninguno, porque no es ni siquiera galactomanano en el suero, es serología. Entonces yo creo que es muy importante que todos los que estamos vinculados a la asistencia avisemos, digo, no sé cómo es que tenemos que avisar, pero que eso no le estamos haciendo ningún favor al paciente, estamos postergando la toma de decisiones en base a un estudio que no es de calidad para poder tomar una decisión adecuada del tratamiento. ¿Eso ustedes cómo se imaginan que lo pudiéramos hacer para que no sigan pasando esas cosas? Bueno, yo creo que este tipo de instancias que estamos teniendo ahora, creo que eso es fundamental y es lo más importante, me parece, es la comunicación entre el laboratorio y los clínicos, o sea, que agarren el teléfono y antes de mandar así al barrer, pongo Rivera
por poner un ejemplo de más lejos, pero puedo poner Artigas o puedo poner Maldonado, si quieren, no tengo problema. De agarrar y llamar y decir, mirá, tengo a este paciente que sospecha una capa, ¿qué te mando? O sea, porque a veces nos pasa que nos llegan los pedidos de laboratorio, al laboratorio que dicen serología, y lo que nos mandan es un lavado. O sea, la serología sí o sí está hecha para hacer en suero. O sea, porque lo que vos estás buscando son anticuerpos de ese paciente. ¿Sí? O sea, y en el caso de las capas, los anticuerpos no va a ser algo que te vaya a definir o que te vaya a ayudar al diagnóstico, porque los anticuerpos demoran por lo menos 120, 180 días en empezar a generarse y poderlos diagnosticar. Entonces, nosotros, un paciente con una capa, con una aspergilosis vinculada al COVID, en 180 días, seguramente se muera. ¿Sí? Entonces, este tipo de eventos es fundamental para difundir el conocimiento, lo que nosotros hacemos, cómo ustedes interpretan los resultados, nosotros saber, o sea, por ejemplo, antes del COVID, los aspirados, los mini LVA, cuando venían para galactomananos los rechazábamos, porque no era la muestra adecuada, no era la muestra que estaba validada. Pero entonces es un poco el amalgamiento, lo que les decía hoy, de ver qué es lo mejor, qué ceden ustedes, qué cedemos nosotros, cómo hacemos para, en definitiva, lo que todos estamos tratando de hacer es solucionarle el problema al paciente. Entonces, no está validado, sí, bárbaro, no está validado, pero si me da 4,5 de galactomanano en el mini LVA, y obviamente que hay grandes chances de que el paciente tenga una aspergilosis, eso no hay duda. Pero bueno, es un poco de toda la experiencia nueva que nos trajo esta pandemia a todo, ¿no? O sea, desde los diagnósticos moleculares de COVID hasta este tipo de enfermedades asociadas que las estamos viendo ahora ya a un año de que empezó en el país, ¿no? En otros lados tampoco fue que hace mucho que tienen las aspergilosis vinculadas a COVID, pero teníamos algo de experiencia con las aspergilosis vinculadas a influenza, que en definitiva es el mecanismo patogénico, es lo mismo, pero en una influenza era mucho más fácil acceder a una fibrobroncoscopía. Entonces, ya no teníamos el problema nosotros en el laboratorio de las muestras. Pero yo creo que este tipo de charlas es fundamental para poner a punto y uniformizar los criterios y que sea lo mejor posible para todos. O sea, en el caso, yo le digo, de la serología no está indicada en estos pacientes, no te va a aportar al diagnóstico. Si te da una serología alta y capaz que el paciente tenía de base una aspergilosis broncoalérgica y no te aporta, no te define el diagnóstico, no te define conducta, no te define nada. Viste que en las guías en ningún lado te hablaba de serología. O sea, por eso yo la puse por allá abajo. Si bien tampoco es una técnica, la serología para Aspergillus, que se haga en muchos lados, por lo general se manda al exterior, es costosa, pero en este caso no me va a aportar, me aporta más capaz que en un asma crónico, son otros pacientes completamente inmunocompetentes, con su sistema inmune sólido. Estos pacientes que están muy deteriorados, o sea, que sabemos que tienen una noxa en su árbol respiratorio, que las aspergilosis que puedan llegar a estar produciendo sean de curso agudo o subagudo, no le va a dar tiempo para producir anticuerpos. Por eso son fundamentales en el diagnóstico de ellos los estudios directos, o sea, el estudio micológico del cultivo, los galactomananos, la búsqueda de la PCR. La PCR sí estamos viendo a ver cómo podemos hacer, o sea, de implementarla, porque yo creo que es una herramienta que va a ayudar en el diagnóstico de las aspergilosis, pero también vamos a tener el mismo problema que tenemos con los galactomananos con el punto de corte, porque va a ser difícil con una PCR, sobre todo una PCR en tiempo real, o sea, una PCR que te cuantifique qué cantidad de ADN, de Aspergillus tenés en la muestra, para poder diferenciar, mirá, si tiene más de tantas copias, es infección, menos de tantas copias es colonización. Nos pasa, por ejemplo, con la PCR para neumocistis, nos pasa eso, o sea, hay mucha dualidad de criterios en los puntos de corte. Ya me fui por las ramas. En cuanto a lo que es el galactomanano, yo creo que es una herramienta fundamental para el diagnóstico de estos pacientes y que lo que yo les puedo pedir a ustedes es que no pidan solo el galactomanano, porque en la muestra o sea, cuando ustedes lo aspiran, como decía Ana, sacan 3 muestras y nos mandan 2,
y hacemos el estudio micológico, que ya es otra herramienta más, ¿sí? Para poder nosotros evidenciar las presencias de filamentos y de tanto en los cultivos como en los directos, y eso va a apoyar más el diagnóstico, ¿sí? Capaz que pasamos de una posible a una probada. Probable, perdón. Bien, ¿alguien más de la audiencia quiere hacer alguna pregunta? ¿O algún comentario que no sea pregunta? No, Sí. a ver. Hola, ¿puedo? Sí, dale. Buenos días para todos, gracias por la invitación, felicito a los exponentes y resaltar algo que dijo ahora Mauricio y que lo vemos a diario, y es que hoy por hoy, paciente que ingresa a una UCI, sabemos que al tercer día de estar con ventilación asistida, ya puede contraer una aspergilosis, y el límite entre lo que es una aspergilosis, entre una colonización y una infección, hoy ya es muy flu. Entonces, se le da mucho valor a los cultivos, ¿verdad? Junto con la clínica, las imágenes y demás. Yo creo que, quería hacer apoyar, digamos, lo dicho previamente y como redondear algunos conceptos. En eso creo que hoy por hoy no queda duda, y ya todos se basan en las guías anteriores que se readaptaron para este tipo de pacientes. La cuestión está en cuánto nos aporta el galactomanano en estos pacientes. Con la salvedad de que, bueno, como punto de partida es algo más, ¿verdad?, que contribuye al diagnóstico micológico, pero los datos lo que expresaron previamente, ¿no? La interpretación no es lo mismo en un LBA que en un mini LBA. Y aprovecho a felicitar a la gente del laboratorio clínico los estudios que están haciendo al respecto. ¿Alguien más? Daniel, ¿querías hacer un comentario? No, creo que, buenos días, excelente la actividad, la verdad. El asunto, por supuesto, que este tipo de reuniones dan un punto de partida para ponernos a trabajar en una posibilidad y un protocolo, digamos, que se pueda llegar a llevar a cabo entre la Cátedra de Neumología, el Departamento de Parasitología, de tal forma de poder hacer algo que esté bien escrito, que a su vez dé las órdenes necesarias de cómo tomar la muestra, de qué muestra es, a su vez tener los teléfonos de contacto adecuados para poder llegar a lo que Mauricio decía. O sea, acá el problema a veces es que estamos todos a veces muy separados, y entonces es muy importante el llevar a cabo un equipo multidisciplinario y transdisciplinario, de tal forma de que tanto la parte de técnicas diagnósticas como la parte clínica pueda llegar a tener una correlación adecuada, no solamente para este tipo de pacientes, sino para muchos otros, ¿no? Por eso, o sea, felicito totalmente, bueno, las exposiciones han sido muy ilustrativas, pero creo que tenemos que ponernos a trabajar en algo así para que, mediante la Sociedad de Neumología del Uruguay, podamos llegar a todos los neumólogos y a todos los técnicos en el interior de la República, para lo que decía Mauricio, ¿no? O sea, no manden cosas que a veces son hasta contraproducentes para el paciente, ¿no? Nada más que eso, ¿no? Y muchas gracias. Bárbaro, y creo que sí, que parte de la razón de esta actividad era ponernos en contacto, trabajar juntos y después tratar de llevarlo a unas recomendaciones. Uno no pretende hacer guías, sino que por lo menos recomendaciones en las cuales tomemos en cuenta todos los mejores aspectos. Creo que hubo trabajo arduo de todas las partes justamente para
tratar de poner a punto el video que mostró Ana del lavado a ciegas, es con un simulador que tenemos, y realmente se hizo acá la práctica y el video para ver si de verdad era posible la realización del mismo, siguiendo las recomendaciones de guías de otros lugares. Creo que todos los que nos dedicamos al tema de las infecciones respiratorias, siempre tenemos una premisa fundamental, que es tratar de adaptar a lo local lo global, porque realmente que todos tenemos variables muy importantes que condicionan mucho lo que podemos hacer y de la manera que lo podemos hacer. Entonces creo que esto de poder hablar realmente en nuestro medio y cómo lo haríamos es muy importante. No sé si la gente de STI, que son quienes tienen estos pacientes, quieren hacer algún comentario. ¿O algún otro comentario o pregunta? Dale. Mónica, yo no me dedico a infecciones, pero realmente me preocupa es bastante alto aparentemente el porcentaje de pacientes en los cuales hay Aspergillus, y en lo que aparece la evolución es mala y la mortalidad es alta. Y a su vez son los pacientes que están en CTI, que le estamos haciendo corticoides por las neumonitis, y a su vez la clínica es inespecífica, la tomografía es inespecífica, la fibro se hace poco, pues son pacientes obviamente en periodos agudos y contagiantes. Mi pregunta es un poco si hay algo de protocolo, dada la alta incidencia, con respecto a la cobertura, al tratamiento empírico con voriconazol, o cuando no se llegue a un diagnóstico, y bueno, porque no hay nada que sea específico, a menos que veamos algo, pero no le hacemos ni lavado habitual en CTI, a veces por la severidad, si no está intubado, le estamos haciendo corticoides, tienen imágenes que sospechamos y la incidencia es alta. ¿Hay algún comentario con respecto a eso, escrito o reflexionado? Nosotros, de lo que revisamos, Anita, viste que Nicolás mostró el tipo de tratamiento, que en realidad es lo mismo que se usa para los tratamientos antifúngicos en todas las aspergilosis invasivas en los distintos huéspedes. Acá lo que nos cambia es que antes lo que pesaba más era justamente las características del huésped. Claro. Con neutropenia prolongada, más de 10 días, todo eso pesaba, y en algunas guías, como en la de trasplantes, se usan tratamientos preventivos en algunas circunstancias. Vos sabés que en realidad en el tema de el COVID, igual que pasó con la influenza, por un montón de aspectos, nunca se definió hacer un tratamiento profiláctico en realidad, y al día de hoy justamente toda esta dificultad de tener categorizado la probabilidad y la posibilidad es al revés, acercar con estudios que estés más cerca de que realmente lo que le esté pasando al paciente, porque digo, el porcentaje parece mucho, yo no sé si es mucho o no, porque viste que es entre 3 y 30%, no sé que estamos más cerca. No sé, esta es una duda, no sé. Por eso digo, yo no sé si estamos más cerca del 30 o más cerca del 3. En la charla del ATS de esta semana, estaban mucho más cerca del 3 que del 30. Bien. Todos los expositores. Entonces digo, estamos en ese medio. Creo que la idea justamente es tratar de acercarnos lo más posible a la sospecha de la aspergilosis para poder hacer un tratamiento verdaderamente guiado y menos empírico y menos profiláctico. Entonces, anticipatorio, que eso, esa palabra que los hematólogos que tienen las curvas perfectamente hechas en los neutropénicos, ya de hace más de 10 años, de que van siguiendo con las serologías del galactomanano, en suero, y ya pueden previamente anticipar cuáles son los pacientes que antes que tengan clínica, que antes que tengan imagen, ya empieza a subir,
y a eso les hacen tratamiento, los trasplantes y todo eso, hemato-oncológico, sigue siendo que esta no es esa población. Estos pacientes no son neutropénicos, o sea que el galactomanano que van a tener el suero va a ser, digamos, captado por los neutrófilos del paciente y no lo vamos a encontrar. Y el planteo de hacer curvas de galactomanano en fibro es muy difícil, pero tal vez los lavados, como mostró Anita, los minival con los sistemas cerrados, es algo que se puede hacer. Y si vamos comparando los puntos de corte y si se logra en algunos lugares que lo tomen como línea de investigación, hacer un minival primero y después va a hacer la fibro, y comparar los puntos de corte de galactomanano en el mismo paciente en 2 procedimientos, capaz que de acá a un tiempo tenemos un dato exacto para comparar uno con otro, pero yo creo que está bueno pensar ese camino, diseñar un estudio, porque de repente esos pacientes que de todas maneras se dicen, no, acá queremos tener fibro con lavado, podemos hacerlo, tenemos la seguridad del lugar para que el lavado se haga en buenas condiciones para los técnicos y para el paciente, y tal vez antes hacer solo la aspiración, que no es tan compleja como lo mostró Ana, puede permitir que en el mismo paciente tengamos nivel de galactomanano en minival y en val. Capaz que de ahí podemos aprender un montón. Eso me parece sumamente importante para lo que estamos haciendo, que es una curva de ensayo y error y aprendizaje basado en recomendaciones, porque uno se enfrenta a los pacientes que han salido del CTI, que van a evoluciones tórpidas, como hemos hecho hasta bolos de metilprednisolona, y realmente se preocupa mucho pensando, y acá no tendremos un hongo y nosotros con los corticoides, me parece fundamental el poder acercarnos, y ya sabemos que lo que hasta ahora tenemos y hemos hecho no es algo que nos dé seguridad. Por eso mismo, porque los tratamientos son bastante invasivos. Invasivos me refiero a los tratamientos a hacer corticoides altas dosis, metilprednisolona, y uno tiene siempre ese fantasma. Es 3 o 30% lo del aspergillus. ¿Qué voy a esperar? Lo quiero mejorar, pero capaz que lo recontraempeoro. Y eso da inseguridad y preocupa mucho, ¿no? Pablo. Hola, ¿cómo andan todos? Bueno, primero felicitarla a todos los exponentes y la organización de la actividad, excelente. Gracias Daniel, gracias Mauricio, gracias porque nosotros necesitamos estar muy cerca de ustedes lo dijeron, y más en este tipo de instancias y con estos gérmenes que nos generan dolores de cabeza permanentemente. Sobre todo el aspergillus es un germen que nos genera muchos problemas clínicos. Y como se dijo, realmente en terapia intensiva, y cuando uno va a ver a veces, que no vamos mucho a ver estos pacientes a terapia intensiva, pero cuando vamos, salen 2 grandes preguntas que ya se gozaron. ¿Sirve la serología para aspergillus? Que muchas veces ya se pidió cuando llegamos al CTI. ¿Y sirve el galactomanano en sangre? Que a veces ya se pidió antes de hacer un lavado. Esas 2 cosas las vemos frecuentemente. Entonces, yo creo que a raíz de la exposición quedó claro que el galactomanano en el lavado y con la muestra más representativa fibrobroncoscópica es casi el gol estándar. El cultivo es tardísimo en estos pacientes, no nos sirve. El directo tiene baja rentabilidad del lavado. Entonces termina siendo galactomanano, como ustedes dijeron, la vedette en este diagnóstico. La pregunta, y esto va para Mauricio y Daniel, es si cuando uno se plantea un mini lavado o un aspirado traqueal que se está haciendo con relativa frecuencia en casi todos los CTI, si debería o no asociarse el galactomanano en sangre, por ejemplo. Sabiendo que el galactomanano en sangre tiene muy baja rentabilidad, tiene un 20%, pero en estos enfermos tan severos, la pregunta es si ese 20% no vale la pena intentarlo en el mismo momento del mini lavado, mandar también la sangre, porque nos agrega un 20% adicional de posibilidades de diagnóstico de repente. Entonces, yo no sé en estos pacientes tan severos si no tenemos que afianzar esa posibilidad. Vieron que en la aspergilosis invasiva asociada a influenza, el galactomanano en sangre incluso era mucho más elevado, que no pasó con este virus. Llegó a ser el 65% y nos aproximamos a los neutropénicos en el valor de galactomanano en sangre. Entonces la pregunta es, galactomanano en sangre,
puede ser un ayudante diagnóstico que deberíamos utilizar también, ya que tenemos muestras no fibrobroncoscópicas muchas veces. ¿Ayuda en algo o no? Eso sería un poco la pregunta, Mauricio. Mirá, está buena la pregunta. El tema es que si vos me planteás, le hago el minival y le saco suero para tratar de agarrar ese 20%, no analicé el minival todavía, ¿no? Analizo el suero y me da positivo, seguro el minival va a ser positivo, porque la puerta de entrada del hongo es vía respiratoria, o sea, primero va a cantar la parte pulmonar y después va a pasar el suero, porque ese 20% son aquellas aspergilosis invasivas que hacen angioinvasión. Si vos solo lo controlás con suero, te vas a estar perdiendo casi un 80%, no vas a estar ganando un 20%, vas a estar perdiendo un 80% de las que no tienen angioinvasión. ¿Me explico? O sea, está bueno hacerlo como para pensar en un criterio de severidad de esa aspergilosis, pero no como gesto diagnóstico exclusivo. O sea, no te va a sumar al diagnóstico hacerle el galacto en suero y en lavado. Porque si te dan en el lavado, quiere decir, en el suero, perdón, quiere decir que en el lavado lo tiene 4, 5 el índice, ¿me explico? Y capaz que en el lavado te da 0,8, 0,4, te da medio ahí, pero siempre va a ser más alto en el lavado. Siempre hablando de que, obviamente que si capaz que lo que tiene, como mostraba Ana en una imagen, que tenía una imagen en el lóbulo derecho, creo que era, y vos cuando pusiste para hacer el minival, le lavaste el pulmón izquierdo, el rendimiento va a ser poco. Esa es una de las grandes limitantes que yo veo en los lavados a ciegas. O sea, que vos no sabés lo que estás aspirando. Porque vos, por más que pases, cuando llega la carina, nunca hice, ¿no? Pero cuando pasás la sonda y llega la carina, vos sabés cuánto metiste de la sonda, pero no sabés si fue para la izquierda o para la derecha. ¿Me explico? Entonces, vos ahí, a veces no siempre las aspergilosis en los COVID son difusas que toman todo el pulmón. Entonces vos capaz que podés, te enclavaste, hiciste un minival precioso, pero te enclavaste en un bronquio que no tenía nada que ver. ¿Me explico? Esas cosas con la fibrobroncoscopía no pasan, que es lo que mejora sustancialmente el diagnóstico de aspergilosis en estos pacientes. En todos, en realidad. Pero bueno, es lo que hablábamos al principio. Costo-beneficio de los minival. Entiendo que hacerle capaz que una fibrobronco semanal a los pacientes es una injuria y una exposición para el personal muy alta, pero hacer un minival a ciegas, uno por semana, a los pacientes de CTI los aspiran todos los días, le hacen aspirados traqueales todos los días. Esa muestra tratar de no mandarla porque es perder tiempo y dinero, porque también... No se escucha. ¿Se escucha? Sí, se escucha, sí. Tiempo y dinero, porque en definitiva el galactomanano tiene un costo bastante importante de reactivos nomás, no del procesamiento, pero y que el resultado de ese aspirado traqueal no va a ser el óptimo. Entonces, si nosotros podemos hacerle lavados a ciegas uno por semana o lo que crean conveniente según el paciente, podemos tener más chances de agarrarlo, porque vos capaz que hoy aspiraste, no sé, el bronquio fuente derecho superior y mañana el medio, no sé, porque vos pasaste la sonda y llegaste, fuiste para... Pero está, eso me parece que puede estar bueno. Tanto el suero, el comparar el suero con el lavado está bien, se puede hacer, no hay problema, pero tampoco nos va a ayudar o a aumentar la sensibilidad diagnóstica de la aspergilosis. O sea, ni que hablar que el suero, como decía Nora hoy, de los pacientes neutropénicos, sí, porque el paciente a veces está neutropénico, pero no tiene otra cosa. O sea, no lo vas a estar exponiendo una anestesia, curarización para hacerle la fibrobronco, cuando vos lo podés ir monitorizando en suero. Si vos ves que viene 0,2, 0,3, 0,2, 0,3, y a la otra semana te mete un 0,4 y 0,45, 0,47, y bueno, y ahí ese ya lo empezás a tratar. Pero son otros pacientes, no son estos pacientes, ¿sí?
Mauricio, Sí. otra pregunta, porque vos hablaste del PCR, que dijiste que todavía no estaba validado, y los puntos de corte y demás. Cuando uno ve, la verdad que con tratamientos y tratamiento, la mortalidad de esta enfermedad es altísima. Aunque le hagas voriconazol, aunque le hagas anfotericina liposomal, lo que se haga, en general es altísima la mortalidad en estas situaciones. Sí, sí. Entonces, la pregunta va por el lado de que uno lee que hay mucha resistencia, nosotros no sabemos en nuestro medio qué está pasando. A mí me parece que nosotros estamos con un molde de dosis casi fija de voriconazol y muchas veces sin controles de voriconazol en sangre. Estamos medio en eso a veces restringidos. Entonces, la pregunta es cómo ustedes pueden estudiar, o si ya pueden estudiar de alguna manera la cantidad de resistencia que tenemos en nuestro país, o si ya se está estudiando eso de alguna manera. Un poco esa es la pregunta. Bien. El tema de la resistencia a los antifúngicos en Mo es bastante compleja. Nosotros en el departamento estamos poniendo a punto, con la doctora Rillaga, que está acá presente, poniendo a punto esa técnica para el diagnóstico o el estudio de la susceptibilidad de los antifúngicos. Pasa muchas veces que, como el rendimiento de los cultivos es bajo, ¿sí? Muchas veces el diagnóstico lo hacemos solo con el galactomanano, ¿sí? Nosotros no tenemos la cepa para poder estudiar. Entonces, a veces nos quedamos medio cortos con el tema de el estudio de la sensibilidad, porque no tenemos el hongo para poderlo estudiar. O sea, nosotros no podemos predecir la sensibilidad. Sí podemos, hay estudios obviamente internacionales, multicéntricos, que estudian las cepas de ese lugar, pero no asociadas al paciente. Son todos estudios in vitro, que yo tengo los hongos aislados en los cultivos, y eso son lo que nosotros estamos haciendo. Le hacemos la sensibilidad de esos hongos. Entonces, publican tablas con los valores de referencia o los puntos de corte para la anfotericina B, el voriconazol, isavuconazol, capofungina, para los distintos hongos. Y a veces es en eso lo que nos queda para basarnos hoy para guiar el tratamiento. Ni que hablar que el voriconazol, creo que se puede hacer una dosificación en sangre para ver los niveles que tenemos de voriconazol en sangre, pero que tampoco te va a predecir la respuesta del voriconazol a esa cepa. El tema de las infecciones fúngicas en general tienen una altísima mortalidad. O sea, vieron que en CTI cualquier infección fúngica, desde una candidemia, ya le aumenta la mortalidad 30-40% a todos los pacientes. Porque por más que vos le des el tratamiento, te puse el ejemplo de las cándidas, porque las cándidas sí es algo que tenemos más fácil y más estandarizado para el diagnóstico de sensibilidad, y en casi cualquier laboratorio del país se puede realizar el estudio de sensibilidad de las cándidas. Por más que yo te diga, mirá, sí, es una cándida glabrata, es sensible al fluco, a la anfo y a la caspo, y vos le empezás el tratamiento con caspo, con anfo, con lo que sea, y el paciente te va a marchar mal, porque por lo general cuando la diagnosticamos ya la estamos corriendo muy atrás. Eso es lo que pasa con las infecciones fúngicas. A veces el diagnóstico, si bien es oportuno, el tratamiento le llega tarde al paciente. Porque para el estudio de la sensibilidad nosotros tenemos, ustedes le sacaron el hemocultivo hoy, me pita el positivo mañana. Yo esa levadura la tengo que reaislar 24, 36 horas, ahí la identifico y le hago el estudio de la sensibilidad. O sea, ya desde que ustedes le sacaron el hemocultivo hasta que yo te dije la sensibilidad antifúngica y qué agente es, pasaron capaz que 3 días, como poco, con suerte, 3-4 días. Y en 3-4 días la cándida se fue comiendo todo. ¿Me explico? O sea, si bien ya con el primer, mirá, cuando sale el hemocultivo positivo, yo te digo, mirá, tiene una levadura, ¿tá? Y vos ahí ya le arrancás el tratamiento empírico, pero igual, ya pasaron capaz que 2 días desde que sacaste el hemocultivo, que tenía fiebre, que lo sospechaste, hasta que te dije que tenía una levadura. También depende de la cantidad de levaduras que yo tenga en ese hemocultivo, cuánto demora en crecer. Entonces es como todo muy complejo. Peor con los filamentos, con los hongos filamentosos, que a veces el crecimiento es mucho más tardío. Bueno,
Muchas gracias a todos. Damos por terminada la actividad, pero por supuesto queda el compromiso de elaborar las recomendaciones en conjunto y bueno, nos pondremos en contacto para que a la brevedad podamos tener ese material después de todo este impulso de trabajo. Muchísimas gracias a todos. No, gracias a ustedes, Gracias a ustedes por la invitación, ni que hablar. por favor. Y vamos a tratar de trabajar lo antes posible en esto. Exacto, sí, esto es contrarreloj. Bárbaro. Bueno, estamos en contacto. Gracias. Chao, saludos. Chao. Chao. No cierro. Ah, que no. Por favor. Bueno, ahora lo mejor es que